necesitas certificados válidos por Canadá. ¿Cómo fue tu proceso para aplicar a la residencia permanente? El que te contrata debe cubrir todos los gastos de migración. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy tenemos como invitada a Brenda Herrera, o como también la conocen en redes sociales, Marquesita con Maple. Brenda es educadora migrante y es referente para muchos maestros y docentes que quieren emigrar a Canadá. Ella ha ayudado a más de 250 personas a emigrar a Canadá, dándoles información de valor, cómo aplicar a un trabajo desde fuera de Canadá, cómo venir a Canadá y cómo desenvolverse en la industria laboral de educación aquí en este país. Así que chicos, démosle un gran aplauso a Brenda Herrera. Bienvenida, Brenda, Qué gusto linda. estar aquí, de verdad, yo feliz, encantada de conectar contigo, con ustedes, con la gente, porque sí, esta es como una temática no tan sonada que sí o sí va a dar pues caminito a algunas personas que están interesadas en el área de educación para trabajar, ejercer como latinos aquí en Canadá. Exactamente, y es un tema de hecho del que no se habla mucho o quizás se habla pero falta exposición. Entonces para eso doy este espacio a ti, Brenda hermosa. Cuéntanos cómo se te presentó la oportunidad de venir con trabajo a Canadá, que es el sueño de muchas personas, venir a Canadá ya con una oferta laboral. Cuéntanos tu historia. Inició como que la idea de emigrar a Canadá junto con mi esposo en ese entonces, mi novio, hace casi 9 años, contando acá. Y pues sí, intentamos en su momento la vía estudio, por 3 años lo intentamos, no se daba. Luego dijimos, ok, vámonos por la vía trabajo y pues bueno, intentamos por las dos formas, tanto por mi esposo como conmigo. Nos enfocamos en su momento a, vamos a darle con todo el perfil de mi esposo porque pues él tenía inglés, yo no, y tampoco pasaba nada. La verdad es que mi esposo fue el que encontró la información. En una de las provincias, Saskatchewan, te explicaba el paso a paso cómo homologar y validar tus estudios de fuera de Canadá como educadora en la provincia de Saskatchewan y volverte aquí educadora, ¿no? Contar con el título, la revalidación. Entonces fue como, me lo enseñó, me dijo, ¿por qué no intentarlo? A ver qué pasa, qué es lo peor que pudiera pasar. Yo para eso comencé a aplicar a trabajos como maestra de kindergarten, educadora, y nadie me llamaba. ¿Tú ya tenías experiencia previa de eso en México? País? Sí, ya tenía 3 años trabajando como maestra de preescolar, dando cursos a maestras nivel superior, pero todo en español, ¿no? Y en mi país. Y luego ya iniciamos el proceso, casi a la bendición de Dios, siguiendo los pasos como medio entendíamos y no entendíamos. Ese proceso tardó aproximadamente 9 meses, cometimos errores en el camino. Gastamos de más, enviamos los documentos a las oficinas incorrectas. Fue algo bastante complicado, pero porque no sabíamos más que la información que teníamos allá y nunca habíamos escuchado que eso era posible, ¿no? Entonces lo intentamos. En el camino casi nos íbamos a rendir porque estaba como extraño el proceso, todo nuevo para nosotros, pero dijimos hasta que Canadá no nos diga no, vamos a seguir. Como 9 meses después, o sea, el proceso nos duró en papeleo 9 meses, recibí en un abril mi certificado y ya fue como, ok, voy a cambiar mi CV, voy a cambiar mi perfil, voy a ver qué estoy haciendo mal porque nadie me contrata, porque nadie me da una entrevista. Voy a agregar mi certificado válido por esta provincia en Canadá y a ver qué pasa. Hice adecuaciones, apliqué por Indeed. A la semana me respondieron, tuve una entrevista, la cual, yo creo que hay que hablar más de esa entrevista un poquito más, pero después de la entrevista ya fue como el contrato y todo lo demás. Cuéntame, entonces, la primera vez que pisaste Canadá fue ¿con qué tipo de visa? La primera vez vine como turista, pero porque solo quería pasear. Quería conocer Vancouver porque mi esposo en su momento vivió acá, estudió aquí 1 año el inglés, y me dijo, quiero que conozcas la ciudad en donde viví. Ok, viajé como turista, nos quedamos 3 semanas y me enamoré. De la ciudad. De Canadá, de la cultura, de Vancouver, me enamoré. Y fue de ahí que yo dije, no sé cómo, pero yo quiero vivir aquí. Yo quiero migrar acá y lo voy a lograr. No sabía cómo, no tenía el inglés, no tenía nada.
Obviamente me regreso a mi país y allá comienza como el proceso de, investigar cómo podemos venir. Si venimos por vía estudio, venimos vía trabajo, ¿qué hay que hacer? Y fueron como años, meses de búsqueda, investigación, de tocar puertas, hasta que luego regresamos, pero ya con trabajo. ¿Quién fue el aplicante principal? Tú. Yo. Claro, al obtener una oferta laboral desde fuera de Canadá. ¿Y qué ha sido lo más difícil en el proceso de búsqueda de trabajo desde fuera de Canadá? Creo que es no entender el sistema. Pensar que, lo que yo ya conozco de mi país aplica lo mismo en Canadá. Y ahí perdemos mucho tiempo, cometemos muchos errores y eso obviamente nos frustra, nos baja la autoestima y le echamos la culpa a Canadá y realmente no es Canadá, es que no entendemos el sistema. Yo me di cuenta que perdí muchos meses aplicando a trabajos de maestra, pero porque yo aplicaba a la posición incorrecta. Aquí, si tú eres una maestra de preescolar en tu país, en Latinoamérica sobre todo, cuando tú haces la validación de estudios, te reconocen aquí como ECE, Early Childhood Educator. Pero nosotros pensamos, vamos a poder aplicar como maestra de kindergarten o maestra de primaria. Y por niveles, por las mallas curriculares que tenemos en nuestros países, cuando se hace la validación y se hace como el mapeo, Canadá dice, no, pues los rangos de nivel de educación, tú vas acá. Entonces yo aplicaba el puesto aquí de kindergarten, pero yo debí de aplicar como educadora desde el inicio. Por eso perdí también muchos meses. Otro error fue que yo aplicaba sin contar con los papeles para demostrar que podía ejercer en el área de educación aquí en Canadá. Y lo que pasa en el área de educación es que es un área regulada. Entonces, sí o sí, necesitas certificados válidos por Canadá. Está bien que lo tengas en tu país, pero si no es válido en Canadá, no puedes buscar trabajo. O sea, puede estar el empleador allá con la oferta y te quiere contratar, pero por temas de migración, por temas de requisitos y regulaciones, sí o sí te tienen que contratar contando tú con un certificado válido por la provincia en donde vas a trabajar y vivir, válido actualmente en Canadá. Tú buscabas posiciones laborales, dices, en kindergarten. Kindergarten es... ¿Preescolar? Preescolar. Y cuando dices educadora, ¿qué responsabilidades están dentro de esa posición laboral? Cuando eres educadora, significa que Early Childhood Educator, tú puedes trabajar con niños de 6 meses a 5 años de edad. Lo que pasa aquí en Canadá, y ojo, esto cambia por provincia, es que kindergarten es el nivel que se va a dar después de Early Childhood Educator. O sea, después de ir a la guardería, entra un año de kindergarten. Esto es aquí en British Columbia, es un solo año. En Ontario, por ejemplo, son 2 años de kindergarten. Y entonces ese es otro como nivel educativo y ese es otro rango para enseñar. Allá los niños van a estar de 5 a 6 años y luego brincan a primaria. En algunas provincias, por ejemplo, siendo educadora, Early Childhood Educator, sí puedes trabajar como asistente en ese nivel educativo de kindergarten y no hay tema. Pero British Columbia, por ejemplo, tiene más regulaciones, entonces no. Tienes que estudiar más si quieres como irte para ese nivel, para ese rango. No sé si me doy a entender. O sea, necesitas diferentes certificados dependiendo de qué tipo de maestro o a qué tipo de nivel vas a enseñar. Exacto, sí. Y esto va a cambiar dependiendo de la provincia en donde vayas a trabajar y vivir. No aplica lo mismo para todas las provincias. Entiendo. Y con respecto al currículum vitae, ¿qué tipo de modificaciones hiciste al momento de aplicar desde México? Definitivamente lo primero fue quitar que estaba aplicando para trabajos como maestra de kindergarten y de ahí quité eso, puse ahora Early Childhood Educator. ¿Okay? Cambié el nombre de la posición, el rango de la posición. De allá también actualicé y modifiqué que contaba con un certificado válido como Early Childhood Educator en determinada provincia vigente. Me di cuenta que al inicio mi primer CV tenía 7 páginas. Contaba toda mi vida, todos mis trabajos y la realidad es que solo debes de hablar
de tu experiencia en el ámbito educativo. Y sobre todo de que, bueno, yo voy a trabajar con niños de 3 a 5 años, solo enfocarme a eso. Ok, he sido maestra, por ejemplo, en México, sí, y he trabajado con niños de estas edades, he hecho estas actividades, ¿no? Algo que veo mucho es que personas que dicen, bueno, yo tengo, sí, experiencia en escuelas, pero he sido directora o he trabajado en el área administrativa. Todo su currículum es sobre el área administrativa, pero si tú estás buscando un trabajo como maestra, tu experiencia debe de hablar de tu trabajo en el aula con los niños. Entonces hay ya como esos ajustes, modificaciones que hacen la diferencia. Y de 7 páginas llegaste a una, me imagino. Llegué a 2. Cuando me contrataron fueron 2. Ya ahorita si ves mi CV, solo una. He ido mejorando, pero sí. Está perfecto. Para los chicos que quieren armar su currículum, ¿qué pautas o qué fijas deben ellos tener en mente cuando lo elaboren? Sí o sí, se tienen que enfocar en la experiencia de la posición que están aplicando, ¿ok? Yo sé que pueden, como decía, pueden tener experiencia en muchas cosas, muchos trabajos, pero por favor enfócate en la posición a la que estás aplicando. Otra cosa también muy importante, las escuelas, las guarderías tienen varias filosofías. No aplica lo mismo para toda la provincia o para todo Canadá. Hay mucha como variedad. Y un error que se nos va, porque no lo sabemos, porque no somos conscientes, es no poner que nosotros hacemos clic o tenemos algún curso, estudio, preparación en la filosofía a la que estoy aplicando. O digo algo que me contradice con la filosofía de la escuela a la que estoy aplicando. Entonces eso es importante, leer la descripción del trabajo al que voy a aplicar, porque allá lo dice claro. Hay la filosofía de Reggio, hay la filosofía de Montessori, Early Learning Framework. Hay diferentes filosofías y se nos olvida que hay que leer esa descripción de trabajo para agregar o adaptar mi CV y que haga match con esa descripción. O sea, dirías de que cada currículum es personalizado dependiendo a qué empresa aplicas también. Ajá, qué escuela, sí. Entiendo. ¿Y cómo te fue en tu entrevista laboral? Horrible. Ya no hay que hablar de eso, no, sí. Voy a llorar. O sea, fue estuvo? muy estresante, Yeah. Fue como muy rápida. O sea, yo estaba hablando por correo con la persona, con la dueña, a mí me contrató la dueña de la guardería en ese entonces y me dijo un viernes en la tarde, ¿tienes tiempo hoy en la noche? Te marco en la noche. Así el mismo día. El mismo día. Y fue así de... O sea, yo entré en pánico, yo dije, me quiero preparar, pero, o sea, siento que el tiempo no me va a dar. Entonces era decir sí, porque si no la oportunidad se iba. Se iba, claro. Como que llegué rapidísimo a mi casa, le dije a mi esposo, se sentó conmigo, ojo, mi inglés no era bueno, entonces claramente la persona que me contrató se dio cuenta, pero cuando yo llegué, con el paso de tiempo me dijo, yo sabía que ibas a mejorar, porque al estar hablando con los niños todos los días, sí o sí lo ibas a aprender. Sin embargo, ella se dio cuenta que yo quería aprender y estaba de, ok, lista, tú me quieres mañana, mañana voy, ¿no? Entonces como que esa ser aventada le llamó la atención. Con mi mucho inglés, yo le expliqué, tengo experiencia con niños, con maestros, con papás y con otros niveles, ¿no? Pero yo hablaba de lo que hacía, ¿no? He hecho estas actividades y, o sea, y también contaba de yo no tengo miedo a ensuciarme, a mí me gusta salir y hacer cosas con los niños y estar activa. Entonces es como venderte. Y también tu disposición por aprender. Sí, totalmente. Y yo pensé que no me iban a contratar. Yo dije, o sea, terminó la entrevista y dije, aquí fue. Obviamente yo pensé, no me van a contratar porque mi inglés no es el mejor. Y al día siguiente, que fue sábado, me mandaron un correo y me dijeron, ok, te voy a mandar en el transcurso del día tu contrato, revísalo, fírmalo y procedemos con lo que sigue, ¿no? Que ya son temas de migración. Y yo estaba obviamente en shock porque dije, no pensé que me iban a contratar. Y tan rápido también. Claro. O sea, esta persona quería ya contratarme porque sabía que comenzaba el tema de papeleo y procesos de migración, que ya es lo tardado. Entonces decía, pues ya, si ya la encontré, ya, ¿para qué le busco? ¿Por qué tardo más buscando gente, no? Claro. Desde el momento en que tuviste tu entrevista laboral hasta tu primer día de trabajo, ¿cuánto tiempo pasó? 3 meses. 3 meses. No tardé tanto, afortunadamente. Me dio la suerte que
tema de migración hizo los papeleos muy rápido. Yo debí de llegar inclusive un mes después y estaba como mentalizada y preparada para esa fecha, que debió de haber sido en julio, pero me dijeron, no, pues sí, ya está todos los papeles listos, ¿qué esperas? Entonces la jefa me habló y me dijo, ya está todo listo, ya te aprobaron esto, cosa que es como difícil y puede tardar años, contigo fue rápido, ya. Te quiero mañana. Y yo así de, pero, ya, te quiero mañana. Entonces, esa parte sí fue rápida conmigo. Y en el momento en que tú tuviste tu entrevista laboral, ¿tú ya tenías tus certificados ya convalidados? Ya. O sea, sí o sí, o sea, las personas que quieren buscar un trabajo como maestros tienen que hacer primero su convalidación. Sí, ya sea que estén aquí en Canadá o estén fuera de Canadá, que tengan experiencia, un buen currículum. Si no tienen los papeles certificados, la acreditación, el visto bueno por parte de Canadá, aunque quieran trabajar, aunque estén aquí, no pueden. ¿Y dónde encuentran toda la información para hacer ese papeleo de convalidar? Cada provincia es diferente. Sí o sí tienen que identificar las personas. Ok, por ejemplo, yo estudié nivel primaria en mi país. No tengo, por ejemplo, un muy buen nivel de inglés y quiero intentar, o mi experiencia ha sido con niños chiquitos. Me voy con la dependencia de nivel inicial. En la mayoría de las provincias se llama ECE Registry. Pero, por ejemplo, si tú estudiaste para ser maestro de secundaria o quieres enseñar en otro nivel, digamos nivel primaria, secundaria, ahí te vas con la dependencia del Ministry of Education, el ministro de Educación, o Colegio de Educación. Les doy estos dos nombres porque les digo, por provincia esta información cambia. Entonces sí o sí tienen que como que leerle, investigarle. Generalmente en las páginas oficiales de cada provincia te dice todos los pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, sigue aquí, sigue allá. De ser posible, porque alguna razón no entiendas los pasos, puedes llamar por teléfono o puedes mandar correo. Es gratuito y si tienes alguna duda te la aclaran. Te dicen, ¿qué sigue? ¿Qué no sigue? ¿Te falta esto? ¿No te falta esto? ¿Sabes qué? Por tu perfil creemos que mejor vete a la otra dependencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Cuando tú hiciste todos los papeles para ya obtener tu permiso de trabajo cerrado, ¿cómo fue tu proceso? ¿Quién te ayudó? ¿Lo hizo la empresa que te contrató? ¿Te ayudó de alguna manera? O sea, ellos como que hay muchas empresas que tienen su departamento legal y ellos se encargan de hacer todo el trámite. ¿O lo hiciste tú sola? Para esa parte mi ex jefa ya trabajaba, ya conocía sobre el proceso y trabajaba ella con un consultor de migración. Ella ya tenía como que a la persona de confianza que le ayudaba con estos temas de migración, papeleo, permisos de trabajo. Entonces, sí me pidió información de algunos datos, pero esa parte fue como ella me dijo, yo me hago cargo, yo lo voy a ver. Sí me dijo precios. Ejemplo, esa parte es como tricky porque legalmente el que te contrata debe cubrir todos los gastos de migración. Pero en mi caso, mi ex jefa me dijo, este es el monto, págalo y ya continuamos. Y ella se encarga de todo. Ajá, yo al principio estaba así como con la inseguridad, con el miedo, pero bueno, me aventé, lo pagué. Y todo salió bien. Aquí sigo después de 7 años. Esa fue la prueba, la oportunidad que tuviste para emigrar. Sí, claro. Exacto. Sin embargo, no es así con todos los empleadores, no es así con todas las escuelas o empresas. Hay quienes te dicen, yo lo pago completamente porque es lo que debe. O hay quienes te dicen, yo pago la mitad, tú pagas la mitad. O yo lo pago, pero te lo voy descontando cuando ya estés trabajando. Entonces, allá entra un poquito la negociación, que lo aprendí con el tiempo. En su momento, pues a mí me dijeron, es esto, págalo, y lo pagué. Afortunadamente tenía el dinero para pagarlo en ese momento, pero hay personas que pueden o han negociado, entonces pues no sale de su bolsillo esa parte de papeleos, trámites y así. ¿En qué plataforma encontraste esta oferta laboral? En Indeed. En Indeed. Sí. ¿Hay otras páginas web donde las personas puedan buscar también? Yo siempre les súper recomiendo, y es la forma que he visto mejores resultados, que vayan a Google Maps, así tal cual, identifiquen las escuelas por ciudad, escuelas o guarderías, depende de lo que estén buscando, por ciudad, y se vayan o filtren las escuelas privadas.
Las escuelas privadas tienen esa capacidad de hacer los temas, de traer gente por fuera, ¿ok? Y ser menos estrictos con el tema de experiencia laboral o el inglés, por ejemplo, tema de que, pues no eres canadiense, o temas de migración, son más flexibles si te vas con escuelas privadas, ya que, por ejemplo, hay personas que desafortunadamente están aplicando en escuelas públicas, no les llaman y dicen, ¿por qué no? Las escuelas públicas sí o sí contratan a quienes tienen un permiso de trabajo por casi los 2 años enteros y se están arriesgando en contratarte porque no les gusta el tema de papeleo de migración, pero sí o sí le van a dar preferencia a los que son residentes o ciudadanos. Y también, aunque seas ciudadano o residente, te van a exigir que demuestres una experiencia laboral canadiense de más de 6 meses. Entonces, ojo, si tú no tienes esa experiencia laboral canadiense, no te van a voltear a ver. Entonces, cuando estás iniciando, sí o sí, hay que ver al sector privado. Entonces, te decía que hagan esa filtración por ciudad en Google Maps. Identifiquen la página oficial de cada escuela, centro o guardería. Y cuando se vayan a esas páginas oficiales, vayan a la parte que dice Job Posting o Careers. Allá van a ver quién está buscando alguna maestra, ¿no? Alguna docente, educadora. Pero sin embargo, siempre les digo, aunque no haya una postulación en la página no hay un anuncio que diga que estamos contratando, apliquen de manera directa. Cada escuela de ahí tiene su información, su correo electrónico, número telefónico. Manden un correo, mándenlo bien y apliquen. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo en estos años de experiencia trabajando aquí, en diferentes guarderías, en diferentes centros, he visto muchas veces las managers no tienen el tiempo de publicarlo, de hacer público ni en Indeed ni en su página web, que están buscando educadores, están buscando maestros por la locura que está pasando en el trabajo, ¿no? De que los papás vinieron, tengo junta, tengo que resolver esto, tengo que hacer esto, entonces no les da el tiempo. Y por varios años me pasó que varias de mis ex-managers entraban a los salones así como que muy rápido y decían, estamos contratando, si alguien sabe, por favor, que les diga que apliquen. Y nosotras ok, pero ¿y la postulación en Indeed? Pásame el link. No me ha dado tiempo. Ustedes díganle que apliquen. Y se iban, ¿no? Uh-huh. Y esto me pasó varias veces, muchos meses escuché eso, ¿no? Y fue como... Entonces sí hay oportunidades. Sí hay. Aunque no las vean online. Aunque no las veamos, apliquen. Manden su CV, chicos. Sí, y también pasa que las managers, por ejemplo, ya saben, estas maestras, esta educadora, va a solicitar una licencia de maternidad en 6 meses. Entonces, no lo van a publicar hasta que se acerque la fecha por temas de requisitos internos, pero si tú, por ejemplo, mandas tu CV y te coincide esta información, la manager te va a voltear a ver y va a decir, bueno, qué bueno. No he buscado a nadie, no he tenido que hacer algo extra para buscar a alguien y llega esta persona, ok, te consideran, te ponen en su lista de prioridades. Son como tips que sí o sí les súper recomiendo. Perfecto, nos has dado unos tips buenazos para todas las personas que quieren conseguir trabajo. Cuéntanos ahora sobre el salario. ¿Una persona viviendo aquí y siendo maestra es suficiente para vivir? ¿Tú qué opinas? Al inicio puede ser muy complicado y vas a estar como ajustado del cinturón porque pues estás aprendiendo todo, ¿no? En dónde comprar, cuánto cuesta todo. Si traías ahorros y estás aquí, se te va a desbalancear toda la cartera. Al inicio sí siento que es complicado. También los salarios no son tan altos como pudieran ser porque tu experiencia laboral en Canadá es nula. Entonces, mientras más experiencia laboral tienes en Canadá o mientras más certificaciones tienes en Canadá, más vas a ganar. Pero cuando llegas, pues vas a tener casi como lo mínimo, lo que te dé. Ojo también, si llegas con empleo, el gobierno va a autorizar tu salario. Me pasó que mi jefe en su momento me quería subir el sueldo y el gobierno le dijo no. Entonces, ya por otros temas para la residencia e inmigración no podían subirme el salario, entonces tenía que respetar lo que el gobierno me dice, que eso no es tan sonado.
muchos dicen, es que los empleadores se quieren como pagar una porquería. Hay regulaciones detrás por parte del gobierno, ¿no? Entonces, por eso digo, al inicio es como, te tienes que organizar bien, ver en dónde comprar para que me salga económico, y con el tiempo pues ya vas a ir subiendo tu salario y ya te vas a organizar diferente. Digamos que una persona que viene con trabajo desde fuera le ofrecen el mínimo. Bueno, ahorita no sé cómo esté, porque ya ves que hay muchos cambios, pero cuando yo llegué y hasta el año pasado, pues no tan el mínimo, pero un poquito después del mínimo. Yo cuando llegué ganaba $17.50 y el gobierno a mí me puso una cláusula, no me podían subir el salario por los siguientes 2 años. Entonces, es lo que tenía que cumplir, ¿no? Wow. O sea, venía en cláusula, era parte del contrato. Qué locura. Y he visto compañeras o conocidas que de repente dicen, te voy a pagar, no sé, $22 la hora. Y el gobierno dice, está muy alto. No, bájale. Porque para eso se lo pagas a alguien que ya está acá. Mira, qué interesante. Entonces es volver, te regresan los papeles, vuelven a hacer el contrato, lo revisas, lo vuelves a firmar, se vuelve a mandar, y hasta que como que la parte que se encarga de aprobar esos temas del trabajo por parte del gobierno dice, ok, es como que lo justo, ya, como que pasas a la siguiente filtro, ¿no? Al siguiente ronda. Yo creo que estos solamente son para empresas que contratan personas extranjeras, ¿cierto? Porque hay otras que contratan acá, por ejemplo, estudiantes internacionales con permiso de trabajo, y no hay ese tipo de regulaciones de salario. Es como diferente también por provincia, también por rubro. Ojo, algo que no es tan sonado, las educadoras tenemos en British Columbia, en Alberta también, un subsidio. Hay unos programas que el gobierno te da dinero extra por hora. Ejemplo, aquí actualmente, además de tu salario, se te da si eres nivel, es que hay diferentes niveles de educadora. Entonces, si eres nivel 2 o nivel 3, te dan $6 extra por hora, plus tu salario, ¿no? Entonces hay personas que no saben eso. Y ojo, no es en todas las provincias, es en British Columbia y también Alberta. Este rango sube o baja cada año, es diferente. Y, por ejemplo, en Ontario esto no existe, ¿no? En Quebec tampoco existe, entonces sí o sí es como solo el salario que les dan. ¿Qué fue el mayor impacto que tuviste, refiriéndome a lo que es en el trabajo, trabajar en México como educadora, trabajar en Canadá como educadora? ¿Qué te impactó muchísimo cuando llegaste a Canadá? Lo primero fue que en el salón nunca estás sola. Estás con otras 2 compañeras. Generalmente son 2, de repente es una, pero es muy raro que tú estés sola en el salón con los niños. ¿Por qué? Por tema de safety, seguridad. Es que hay muchas regulaciones y reglas al trabajar con niños. Entonces, por ejemplo, si vas a tu descanso, vas al baño, alguien se tiene que quedar cubriéndote. Entonces yo en México estaba acostumbrada a ser la única que lidia con 30. E ir al baño era imposible. Era así de, alguien que venga a ayudarme. Ajá. Y te vas corriendo y regresas, ¿no? Y vengo acá y son menos niños, pero son más maestras. Y allí es como bueno porque a mí me ayudó a entender cómo funciona el sistema laboral acá, ya trabajando en una guardería, por ejemplo. Me ayudó a mejorar mi inglés, me ayudó a entender todo tema laboral en el aula, hablando en el aula, qué se hace, qué no se hace, qué va primero, la rutina, quién hace qué. Tomas menos como responsabilidad, no eres tú la que hace todo el día, entonces hay como turnos y tienes tus breaks. Pero también es como extraño, sí, tema cultural. Son temas culturales. Sí. Porque hay culturas muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados y es como, eso puede generar conflicto, te puede confundir, te puede asustar. Pero es entender, nada es contra ti, solo escucha, aprende y fluye. No te tomes nunca nada personal. Entonces, eso fue como al inicio ¿qué es esto, no? Otra cosa que me choqueó cuando llegué fue que yo estaba muy acostumbrada que en México me decían que tengo que enseñar temas muy académicos, ¿no? No sé, los niños tienen que aprender las letras, los números, y marcar tarea para la casa. Y sí, cuando yo me fui era como enseñar con un aprendizaje y jugar con un aprendizaje, pero al final un aprendizaje de números, de letras.
como muy fácil de identificar que los niños están aprendiendo algo, ¿no? Y aquí, los primeros años de enseñanza y los primeros años para los niños, las escuelas, las guarderías, los centros quieren que los niños aprendan a comunicarse, aprendan a ser independientes, aprendan sobre el tema social, a ser empáticos con los demás, a regular sus emociones. ¿Por qué? Porque sin eso, ¿cómo te relacionas con tu entorno, con las personas que te van a rodear en el futuro, ¿no? Entonces eso fue como un shock de, a ver, espérate. Y no tengo que a fuerza hacer estas actividades para que los niños se vayan con estos aprendizajes. Y sí van a aprender, pero queremos que se sienta suavecito, que no sea nada forzado, que esté enfocado más al interés de los niños, que se sienta como juego, pero la prioridad es que aprenda a ser independiente, que se quite y se ponga los zapatos desde los, por ejemplo, 2 años o menos, que sepa tirar la basura y sepa que debe o no reciclar, que pueda comunicarse y expresar sus sentimientos y que entienda que si de repente está triste porque mamá no está aquí en la escuela, está bien sentirse así, pero mamá va a regresar, por ejemplo, ¿no? Todo ese tema más emocional y social tiene otra fuerza acá. Y eso fue como un shock muy fuerte, pero también ya cuando le agarras el estilo de trabajo es súper relajado. Ya no me llevo trabajo a la casa como antes hacía en México. No tengo que pasar horas calificando, evaluando y haciendo muchos reportes. Que ojo, esto va a subir de intensidad dependiendo del nivel educativo que enseñes. Pero comparado con lo que yo hacía, sí fue como la carga laboral. Aquí fue mucho más relajada. ¿Y cuántos niños hay por aula? Bueno, depende de la edad. Si estás trabajando en una guardería, estás trabajando con niños de 5 años, son 8 niños por maestra. Máximo en un salón pueden haber 24, es decir, 3 maestras. Si tienes un niño con necesidad educativa especial, ese niño debería tener aparte su maestra. Entonces, en total en el salón habemos 4 maestras o pueden ser 5 maestras, depende cuántos niños con necesidades educativas especiales haya. Si estás trabajando con niños de 3 años, con toddlers, por ejemplo, son 4 niños por maestra. Máximo en un salón son 12. Y ojo, dependiendo del espacio del salón, es que el licensee va a determinar y decir, tú en este espacio puedes tener máximo 12 niños, máximo 8 niños, máximo, 24, ¿no? Depende de la edad. Hay una organización, licensing, que va a las escuelas, va a los salones y autoriza o quita cosas o pone cosas. Entonces, depende del espacio también. Y también, si estás con bebecitos, son 4 bebecitos por maestra. Máximo son 12 en un salón. Estos números que estoy dando por salón, ojo, cambia un poquito también por provincia. En Alberta sé que son más niños con menos maestras, ¿no? Entonces son como números que sí aplican en algunas provincias, pero no en todos, pero es como para que se den una idea de cuántos niños por salón y por maestra hay. Cuéntanos, Brenda, ¿cómo fue tu proceso para aplicar a la residencia permanente? Según yo, me iba a volver residente a los 2 años de haber llegado. Pues teníamos un plan. Nuestro plan era que mi esposo iba a ser el aplicante principal porque pues él tiene mejor inglés, porque pensábamos que su trabajo era como que, no sé, le iba a ayudar más, no sé por qué, porque lo pensamos. Entonces hicimos nuestra estrategia pensada en él y luego nos dijeron, no, él no puede ser el aplicante principal. Yo tuve que ser la aplicante principal, tenía un trabajo que estaba en necesidad en British Columbia, entonces fue como, ok. Cuando yo hice mi examen de inglés, realmente no me preparé porque pues dije, mi esposo va a ser el aplicante principal, él es como el importante con el idioma, ¿no? Y luego se voltean las cosas y fue como, mi idioma fue bajito, ¿qué hago? Aplicamos por nominación provincial, que esa parte fue como chistosa y rara, porque mi esposo y yo leíamos, investigábamos, preguntábamos a nuestros amigos y a nuestros conocidos, a ver, ¿tú cómo estás aplicando? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú bajo qué programa? Para ver qué nos convenía más, ¿no? Y entonces nosotros aplicamos por PNP, abrimos nuestro perfil, subimos la información, me llega la invitación y justo ese día yo agendo una asesoría con una abogada de migración.
Y cuando me presenta mis opciones para la residencia, solo me daba el Express Entry. Y yo le pregunté sobre, oye, ¿y qué piensas sobre el PNP? Y me dijo, no, imposible, no, solo esta opción, enfócate solo esta opción. Y le dije, bueno, es que ya recibí la invitación para nominación provincial. Y se quedó ahí así de, ¡ah! Hasta me dijo, ¿cómo lo hiciste? Le medio expliqué y me dijo, bueno, ok, felicidades, continúa. Ya luego como que fue como raro, chistoso, porque ahí es donde me di cuenta, tienes que leer. Tienes que meterte en todos tus procesos, aunque contrates a alguien, aunque pagues. Tienes que estar ahí y leer, investigar. Y sí, son horas que les tienes que invertir, pero vas. Me dieron la nominación provincial, logré demostrar que pues aquí soy educadora. Que esto, ojo, no es como un programa o no es una opción para todos, porque pues el empleador tiene que ayudar con una documentación, entonces por eso no beneficia a todos y siempre como seguir viendo otras opciones, ¿no? ¿Qué otros programas están disponibles? Esa opción a mí me ayudó después de obtener la nominación provincial, se fueron mis puntos para el Express Entry, continuamos con el Express Entry y ya, como que después de un año, más de un año y medio, se logró. O sea, de espera. Sí, de espera, ya entre trámites, esperar. Y cuando tú hiciste la aplicación para la nominación provincial, ¿lo hiciste tú sola? Sí, lo hicimos ¿Y solo. es sencillo? Pues es leer mucho, es tal cual leer con mucho cuidado, cosa por cosa. Y ojo, si lo quieren hacer solo sean conscientes de que todo lo que pongan en un perfil, por ejemplo, nominación provincial, ojo, yo no soy consultora de migración, solo cuento mi experiencia. Coincida toda la información con lo que van a poner en el perfil de Express Entry, porque a mí se me estaba yendo un tema, un dato, entonces al final no iba a coincidir, pero nos dimos cuenta a tiempos y tuvimos que corregir. Al final sí continuamos con esta abogada de migración, porque yo tenía dudas con el tema de cómo demuestro mi experiencia laboral en México, aquí en Canadá. Conseguimos el puntaje con el PNP, el programa, luego fue con el Express Entry, se logró la invitación y a seguir con el proceso porque pues te piden más cosas y te dan tiempo para entregar los documentos y es como corre y la carrera y hay que hacer esto bien y a preguntarle pues a los pocos o muchos que conoces sobre el proceso para que te guíen. Pasó como un año y medio que tuve respuesta. Lo curioso, por eso les digo, les recalco, aunque paguen por algún servicio de lo que sea, involúcrense, métanse. Yo me entero que soy residente permanente porque me llega un correo por parte del gobierno diciéndome que era residente, el cual fue como un poquito confuso porque no estaba tan segura de, a ver, espérate, porque esto me llegó a mí, ¿no? Yo esperaba la respuesta o la confirmación o la noticia por las personas que contraté con el tema de migración y no, nunca me enteré por ellos, me enteré porque me llegó ese correo directo a mí y fue como wow, y ya continúas con el proceso para solicitar tu tarjeta y todo lo demás, ¿no? ¿En cuánto tiempo dices de que obtuviste la PR? ¿Desde que migraste? Como a los 3 años y medio. O sea, yo dije, de seguro los 2 años de estar en Canadá la voy a conseguir. No. No, fue casi 3 años y medio, casi 4, por allá. Y al día de hoy ya eres ciudadana. Ya soy ciudadana. ¡Felicidades por ese logro, Brenda, gracias, hermosa! Gracias. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa transición de PR a la ciudadanía? Algo que nunca pensé que me iba a pasar. Me dan la PR y no sé si me pasa caí como un tema de identidad. Fue como un tema emocional muy fuerte que tuve que como darme un tiempito para reencontrarme tal vez. Me obsesioné tanto con el tema de PR, estaba tan enfocada con trámite y requisitos que Canadá te pide, que mejórale el idioma, que envíe estos papeles, que cuida tu permiso de trabajo, que ahora te quedaste sin estatus en el país, pero sigues con el tema y trámite de la PR, que cuando, gracias a la vida, al universo, a Dios, llega la PR, luego me quedé preguntándome, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Como que allá entró un tema emocional muy raro, y fue como reencontrarme, a ver, ¿qué hacía Brenda? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Para dónde me quiero ir? Porque cuando llega esa tarjeta, se te abren muchas puertas.
yo ahí decido cambiar de trabajo y decirle adiós a la jefa que me trajo en Canadá. Que estuvo perfecto porque hasta coincidió que ella decidió jubilarse, entonces vendió sus escuelas y nos fuimos casi juntas, ¿no? Todo se acomodó. La dueña era canadiense. La dueña filipina canadiense. Ok. Sí. Y eran dos dueñas, una era canadiense y la otra, la que me trajo a mí, filipina canadiense. Entonces ya, me pongo ahí a investigar qué otras opciones hay además de ser educadora en Canadá. ¿Qué más puedo hacer? ¿Por dónde me voy, no? Y allá comencé mi proceso de entender el sistema laboral. Sí, es verdad que yo ya tenía trabajo y pensé, bueno, la experiencia de 3 años me va a abrir todas las puertas. Sí y no, porque ahí entendí que hay que entenderle más al sistema laboral, porque todo tiene una estructura, todo funciona de una manera muy diferente a como funciona en mi país. Y fue como otra vez meterme a entender, a ver por dónde me quiero ir. Yo en su momento cuando migré a Canadá, yo me veía siendo maestra de kindergarten en escuelas públicas, teniendo mi salón. Afortunadamente logré conseguir un trabajo que me ayudó a ver los diferentes niveles educativos. Cómo es trabajar en una escuela pública, nivel primaria, haciendo asistente educativo, trabajando con niños especiales, con niños de kindergarten, en una guardería pública. Y ahí pues yo me doy cuenta, los intereses que yo tenía cuando llegué ya no son exactamente los mismos, cosas en mí cambiaron y entonces fue como, ok, ¿ahora qué quiero? Y fue que me comencé a mover laboralmente para llegar a donde hoy estoy como consultora de nivel inicial. Porque me gusta trabajar con adultos y guiar educadoras y explicarle a los papás y a las maestras cómo funciona el sistema de nivel inicial aquí en Canadá, ¿no? Que es muy diferente a lo que sabemos y lo que hemos vivido en nuestros países. Y entonces, si alguien está aquí para explicarnos cómo funciona el choque cultural, pues no es tan fuerte. O sea, tu trabajo es educar a las educadoras. Es ayudarla con recursos, ayudar a las escuelas, a los centros, a las educadoras. Cada mes yo tengo que visitar centros en mi zona y brindar materiales, brindar actividades diferentes para que tengan otras ideas. Porque a veces nos pasa que cuando estás en el aula como que dices, ya hice esto, ya no sé qué más hacer con los niños. Ya como que la creatividad se te estanca por un ratito, ¿no? Entonces yo ahí entro para ver, ok, ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes? Aquí les digo, el tema como emocional es muy importante y eso se cuida. Y también para que las educadoras sientan que no están solas, ¿no? Entonces existen programas enfocados a ayudar a fortalecer el trabajo de las educadoras. Reconocer, oye, tu trabajo es valioso. Nunca lo olvides. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo para que seas mejor cada día o te sientas bien haciendo lo que haces? Y esa es como parte de mi función de lo que hago. Y además también trabajo con los papás que están buscando poner a sus hijos en guarderías y entender cómo funciona todo el sistema. ¿Y hay muchos niños latinos, hispanohablantes en tu escuela? No, fíjate que no me han tocado muchos latinos. Son como muy contados. Tal vez porque yo estoy como muy lejos, retirada de Vancouver. Pero hasta ahora no, son poquitos. El área donde tú vives es Landy, ¿cierto? Abbotsford. Abbotsford. Más lejos. Abbotsford sí, está como, bueno chicos, ahorita estamos grabando nosotros en Vancouver, entonces sí es como que en auto son como hora y media, 1 hora. De Vancouver hasta su casa, mi casa, tu casa, es como 1 hora, si el tráfico no está tan malo, 45 minutos. Okay. Pero puede ir entre 1 hora, hora y media en coche. Ahora, Brenda hermosa, regresemos a la parte en cuando tú encontraste tu trabajo, el trabajo que te trajo a Canadá. ¿Qué preguntas te hizo la dueña cuando, si es que te acuerdas, ya ha pasado mucho tiempo, sí, cuando pasaste en la entrevista laboral? No recuerdo realmente todas, pero lo que sí me llamó mucho la atención fue que al inicio yo esperaba como la pregunta súper estructurada y fue como, cuéntame de ti. Esa fue mi primera pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Y fue como, me agarró como por sorpresa 2 segundos porque tenía que responder. Y no recuerdo las demás preguntas de mi primera entrevista, pero las preguntas que he tenido a lo largo de estos años en otros trabajos me han preguntado sobre cuál ha sido la experiencia más difícil que te ha tocado experimentar. Ya que respondes, ¿cómo la resolviste o qué hiciste en ese momento? ¿Por qué? Porque quieren ver cómo tú reacciones ante
momentos difíciles. Aquí también preguntan mucho sobre ¿qué es inclusión para ti? ¿Cómo aplicas la inclusión en tu salón? ¿Has vivido alguna experiencia relacionada al bullying? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué has hecho? ¿Cómo sientes que es tu comunicación con los padres de familia? Esas son como clave. También me han preguntado, ¿cómo te ves en 5 años? Ahí ellos quieren saber si estás interesada en cambiar de carrera, si estás aplicando ese trabajo solo porque lo necesitas por papeles o no, porque de verdad te apasiona. Allá quieren ver si te vas a seguir formando, aunque sea con cursitos en el área de educación. Si quisieras estar en ese trabajo por bastante tiempo y ahí ellos determinan, ¿me conviene esta persona o no me conviene? Por ejemplo, en el caso en que una persona llegue de su país a Canadá sin estudios en lo que es educación y aquí recién diga, voy a estudiar. ¿Sabes qué curso o cómo se llama el programa de estudios que deben tomar? ¿O depende del nivel a donde vas a enseñar? Depende de lo que quieran. Hay varias opciones, como que para empezar hay cursos como más cortos que otros, entonces las opciones que yo recomiendo depende obvio de tu presupuesto, de tu tiempo, de tus intereses, o sea, cursos que te van a sí o sí ayudar a encontrar un trabajo, porque ojo, hay opciones que no tiene tanta demanda. O sea, hay cursos que sí te pueden ayudar a determinados trabajos, pero no hay tanta demanda en trabajos. Pero los que sí actualmente, y más aquí en British Columbia, son asistente educativo, que ojo, esta área es trabajar con niños con necesidades educativas especiales. El tema de Early Childhood Educator. Y también hay otro que es asistente de Early Childhood Educator. Que ojo, este último generalmente es más corto, más económico, pero yo te recomiendo que le inviertas un poquito más en tiempo y dinero a cualquiera de estos dos que te mencioné al inicio, porque el de asistente ya hay tantas personas que lo han tomado que es más difícil que las contraten. Entonces, si quieres como asegurar una posición, un trabajo, enfócate en estos dos, que pues sí, veo que hay flexibilidad en estos cursos, hay algunos que son en línea, en presencial, uno busca lo que necesita, pero si quieres como iniciar en el tema de educación, estas son como buenas opciones. Yo veo que eres muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, chicos, como ya dije en la introducción, Brenda orienta, ayuda, de alguna manera guía a las personas a venir a Canadá, especialmente en lo que es educación. En base a toda tu experiencia y también de asesorar personas, ayudarlas, ¿cuál crees que es el error que más cometen cuando emigran con un trabajo en educación? ¿Qué te gustaría compartir con las personas y tengan en mente para que lo mejoren o cambien? No aplicarse con el idioma. Esto me refiero a que, bueno, si hablo poquito inglés, me quedo allá. Y entonces el idioma te limita con muchas cosas, tanto laboralmente como personales, como trámite, como residencia. Yo sí te digo que aunque estés acá, dale con todo el idioma. Todos los días, aunque lo hables en el trabajo, dedícale 1 hora más a estudiar el idioma en tu casa. Te juro, te prometo que te va a abrir más puertas en el futuro y te va a ayudar a ganar mejores salarios, a sentirte mejor laboralmente. Y sí, o sea, personalmente te hace sentir mejor, ¿no? Esa es una. Otra cosa es, no dejes para el último renovar o hacer temas de papeleos. O sea, me refiero a tus permisos, a tus trámites, actualizar tus certificados. No lo dejes para el último segundo. Hazlo todo con tiempo, porque aquí en Canadá todos son procesos que llevan tiempo. Nada es como rápido y express. Y entonces varias personas se han confiado de, todavía tengo meses, todavía tengo semanas. Pero no saben que al final el proceso que quieren hacer o el trámite que quieren hacer va a tener tiempo, va a requerir tiempo y afecta, no sé, su permiso de trabajo, afecta su contratación, afecta su actualización de certificado. ¿Cuáles son tus redes sociales para que los chicos conecten contigo y te vayan a seguir? Fácil. En todas partes me encuentras como Marquesita con Maple. Cuéntanos, ¿y por qué Marquesita con Maple? Marquesita con Maple. Bueno, en YouTube es Marquesitas, plural, porque la intención es que seamos un equipo, una comunidad, por eso es plural.
Pero en Instagram y en TikTok y en otras partes estoy como Marquesita, solo yo, con Maple. Marquesita surgió porque me encanta, si van a Yucatán, a México, hay un postre muy característico de mi zona, ¿verdad? Que me encanta, me enloquece y es algo que digo, sin la Marquesita la vida es como triste, ¿no? Es No dulce. sabe, es como dulce y salado, entonces siento que es una combinación perfecta para mí de cuando tienes un antojo y quieres algo dulce y salado, tienes los dos. Entonces yo sin la Marquesita como que siento que la vida no sabe igual de rica. Y con Maple, pues porque estoy aquí en Canadá. Eso sí. Sí, entonces como una referencia de yo, yucateca, aquí en Canadá. De Yucatán. De Yucatán, sí. Wow, qué Del bonito. sur de México. Ay, algún día yo iré. Muy caliente por allá, pero muy, muy lindo. ¿Y qué tal el clima acá? ¿Cómo fue el choque? Porque es frío. Sí, pues a mí me gusta el frío, me gusta el clima así como la lluvia. Yo amo estar en manga larga, el suéter. También es rico el calor, pero pues ahí en mi ciudad es verano todo el año, entonces yo que buscaba está como, ¿cómo se dice? Esta balanza. El balance. De frío, calor. Ajá. No fue tan Hermoso. difícil, me gustó. Otra vez, por último, tus redes sociales. Marquesita con Maple. Si tú estás interesado en el área de educación, ejercer en el área de educación, no solo como trabajar en guarderías, tal vez quieres trabajar como asistente educativo con niños con necesidades educativas especiales, trabajar en primaria o secundaria y tienes la duda de, ok, ¿qué necesito? ¿Cómo le hago? Ok, tal vez tengo ya la certificación, pero nadie me contrata. ¿Qué tengo que hacer? Hay que entender sí o sí el sistema canadiense. Hay estrategia para todo. Entonces, yo en mis redes comparto esta información que a ti te va a servir. Ojo, hablo mucho, sí, de British Columbia, de Saskatchewan, porque es en donde yo he hecho mis trámites, procesos, he vivido mi experiencia, vivo en British Columbia, pero, señores, me he dedicado meses, años, días, horas en investigar, en entender cómo funciona también todo en todo el resto de las provincias. Acuérdense que Canadá son 10 provincias y 3 territorios y sí, me he puesto a mandar correos, a hablar, a buscar para aclarar todas estas dudas que nadie nos dice. Sí, muy bonito la información de se busca maestros en tal provincia, pero ¿cómo se aplica a esas posiciones? Entonces ahí yo ya me di la tarea de investigar porque es algo que me encanta. Y si quieren saber más de esos temas, ya saben, me buscan en Marquesita con Maple y ahí se van a entretener un rato conmigo. Perfecto. Hay una pregunta extra para las personas que se quedan hasta el final de este video. Cuando tú mandas tu currículum, ¿tienes que mandarlo con el cover letter? De preferencia, sí. No todos lo piden, pero quedas mejor cuando mandas un cover letter. Yo sé que este cover letter, para quienes no saben del cover letter, es como una carta de presentación en donde tú te vendes más y hablas más de ti, de tu experiencia, qué es lo que tú tienes para aportar. Entonces, yo sé que puede dar pereza hacer una cover letter por aplicación. Yo lo que recomiendo es, identifica a qué filosofías o metodologías de enseñanza vas a enfocarte. Ok, ya que tienes 2, 3, haz tus cover letters enfocadas a esas filosofías. Menciona esas filosofías, porque eso va a ser la diferencia. Perfecto, Brenda. Muchísimas gracias por venir, por educarnos a todos, incluso a mí, porque este es un tema nuevo, lo que es el ámbito de educación. Y muchísimas gracias por venir. Fue bastante grato tenerte acá en el podcast y espero seguir colaborando en el futuro contigo. Claro que sí, un gusto estar contigo, Malu, con ustedes. Estamos aquí para ayudarnos, para conectar. Somos una comunidad que necesitamos sí o sí estar unidos para lograr esos grandes objetivos, metas que venimos a vivir, experimentar en este país. Exactamente. Y bueno, chicos, muchas gracias por ver el video y ya nos vemos la siguiente semana. Bye.